apareció esta vocación? ¿Cómo decidiste ser pintor? ¿Cuál era el ambiente de Lima en esa época? Pues es difícil fijar el verdadero principio, ¿no? Claro, claro. Es muy difícil. Yo creo, cuando he llegado a creer, pasado mucho tiempo después, que ha influido grandemente, por ejemplo, mi primera gran impresión en la vida, que fue la muerte de mi padre, cuando yo no había cumplido los 8 años, cosa que influyó seguramente mucho en mi modo de ser ya de adolescente, Tu evolución. de estudiante. Me encontré tan absurdo la desaparición de mi padre, tan joven, murió a los 41 años, siendo médico. Aquello debió de influir grandemente en mi forma de actuar en la escuela, en todo lo que supusiera un esfuerzo, ¿no? Unir contra mis deseos. Me parecía que no valía la pena esforzarse. Y debe producir una intensificación de tu sensibilidad al mismo tiempo. Sí, yo creo que sí. A la larga he llegado a pensar que eso sobre todo ha influido en mi afán de buscar el hobby de la pintura, del dibujo, de descuidar un poco los estudios por dedicarlos a dibujar, ¿no? Y eso hizo que antes de que hubiera escuela de Bellas Artes consiguiera la existencia de la Academia Concha, donde recuerdo que el primer colega que conocí fue al Chino González, ¿no? Alejandro González. Que Apurima. es contemporáneo. Sí. Y después se formó aquí un grupo, lo más curioso de Eugenio, compuesto por algunos de los que recuerdo, eran un alemán, Carlos Baez, que fue subdirector de Guadalupe y posteriormente director de un colegio en Chiclayo, ¿no? Un personaje muy recordado, muy bien conocido. Era un gran dibujante. Bueno, desde entonces, él, con otro alemán, Hocopler, mueblista, se reunían en una casa de la calle de la Plaza de la Inquisición de un señor Jauregui, que no sé qué profesión tenía, pero él prestaba su casa para hacer secciones de desnudo en las noches, ¿no? Había un par de modelos en Lima, un hombre y una mujer. Eso era todo. ¿Esto era por el año? Eso es más o menos por el año 17, unos 2 años antes de la escuela, la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, ahí posiblemente iba también Raúl Pro, a pesar de que Raúl Pro ya era un dibujante hecho y derecho, porque cuando entramos en la escuela, habíamos un grupo de muchachos que ya dibujaban bastante desnudos, Gonzalo, Raúl, Cosito también, algo. Y algunos otros muchachos que no recuerdo bien, había un espía que dibujaba con una forma he visto a pequeños intercambiadores. Había también un muchacho Barreda, no sé cuál era Barreda, muy bueno. Y no era, por supuesto, no, claro, quizá el hermano, el padre del pintor que era joven. Claro. Y dentro del ambiente, por llamarlo de algún modo oficial en Lima, ¿era quién es? ¿Teófilo Castillo? No, Teófilo Castillo pues fue olvidado, pero en esos años todavía. Hernández. Pero Teófilo Castillo, yo no me enteré. Anteriormente había tenido una escuela de arte en la Quinta Férica y había sido
profesor de los pocos pintores que han anteriores, ¿no? Y se portaron un poco ingratamente con él, eso fue el motivo por el cual él emigró a Argentina y no volvió más. Porque yo creo que era tan buen maestro, o quizá con muchos más dotes expresivas que Daniel Hernández. ¿Así te parece? Sí, Daniel Hernández era quizá mejor pintor, conocía el oficio muy bien, pero era un hombre que no sabía comunicarse. Yo no he oído, ni yo ni nadie hemos oído de Hernández otra expresión que cuando le parecía una cosa bien, poco decía, ¿no? Poco elogiaba. O sea, está bien. O si no decía por Dios, cuando le parecía muy malo. Ahora dime, entonces, tú llegaste a ingresar a la escuela. Ah, sí. Pero estuve un año, ¿no? Un año, el primer año en que se abrió la escuela. Y al año y medio pues me fui con Alfonso Silva. ¿Y cómo fue? Te fuiste por tu cuenta. Por mi cuenta. Con lo que gané ilustrando en Estilo y en algunas revistas, le uní un poco de dinero, otro poco de dinero que me obsequió un tío rico, hacendado, Alejandro Asa, padre de un muy buen aficionado, Pepe Asa, no sé si oíste hablar de él, es el aficionado a toros más bueno que hemos tenido, que quiso ser torero también, que el monte se lo quiso llevar. El padre le dio una paliza, bueno, pero toreaba muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿Y el viaje con Alfonso de Silva fue decidido de común acuerdo o fue una coincidencia? No, fue una cosa así de común acuerdo, pues Alfonso era muy amigo, formaba parte de una peña curiosa, entonces, que nos llamaban Los Locos, eran compuestas por Carlos Raigada, por Augusto Moral, por Alfonso Silva, por Enrique Castelo Arroyo, por Cárdenas, te he dicho, el arquitecto Cárdenas Cacho. No, Cárdenas Cacho también. El arquitecto, el menor del que ha muerto. Porque hace muy poco estuvo el mayor, con Manuel, el dibujante, estuvo acá. Se ha olvidado del castellano. Está sordo como una tapa, no podría conversar con él. Tiene 90 y tantos años, está fuerte. Entonces, llegaron ustedes de España. ¿Alfonso llevaba una beca? Ah, sí, Alfonso iba con una beca como lo que yo tuve posteriormente, fue la misma. Yo la abandonó, mi madre aquí la gestionó y la consiguió. Entonces, partieron en el año 20. El año 21. Sí. Y llegaron a Madrid directamente. No te diré que como era tan loco, pues Alfonso era peor que ser Gutiérrez, ¿no? Claro. En esto, y gastar dinero. Yo te diré que el cónsul de entonces, Pinilla, el padre de los Pinilla, me dijo, cuando se enteró del dinero que llevaba, me dijo, muchacho, tú puedes ir tranquilo y vivir un año buscando trabajo pero en forma de diplomático, ¿no? Sin ir con la cara triste ni nada, puedes pagar tu pensión, vestirte bien, en fin, hacer una vida completamente normal. Con el dinero que llevas tienes para vivir un año. Pero este pronóstico de Pinilla resultó pues de un optimismo extraterrestre, porque a los 5 días que llegamos a Madrid no teníamos sino una peseta. Alfonso pues no tenía, me pedía una libra de oro para comprar el whisky. Y viajábamos en un barco inglés. No te digo nada, pues, como era para gastar el dinero, y yo no lo podía negar nada porque yo iba con el apoyo moral de él, él iba becado y yo sin beca. Pero era un loco, con decirte que llegamos a La Coruña y nos gustó en tal forma La Coruña que resolvimos no ir a Madrid, ¿no? Quedarnos en La Coruña, viviendo como unos príncipes, porque era linda la ciudad, ¿no?
Y todo era una sorpresa para nosotros, desde el mercado de abastos hasta las pescadoras y las cargadoras y todo lo que encontramos en La Coruña lo encontramos divino. Pero a los 5 días viajamos con un escultor español que vino a poner aquí el monumento a San Martín, Gregorio Domingo. Gregorio Domingo, discípulo de Benlliure, se hizo casi rico aquí haciendo mausoleos y cosas, vivió unos años y después se fue pues a su tierra. Y con nosotros quiso como retornar lo bien que le había ido en el Perú y era muy espléndido el viaje con nosotros. Sí, siempre nos estaba comprometiendo para llegar a Madrid la primera noche corría de su pueblo. Pero antes de llegar a Madrid recurrir a él para que por lo menos me cambiara unos giros que llevaba yo. Porque toda la moneda la habían estado a bordo de los alfabetos. ¿Y cuando llegaron a Madrid tú te inscribiste en San Fernando? No, pues yo entré a San Fernando y entré pero de una manera así como alumno libre, estuve bien una que otra vez, pero yo no tenía beca entonces y la lucha era tan dura que no podía asistir. Pero había la posibilidad de, como había muchas becas para los gobiernos hispanoamericanos, había muchas que no eran cubiertas, y mientras estaban vacantes, cualquier sudamericano, exhibiendo sus títulos, sus condiciones, o sometiéndose a un previo examen de ingreso, podía aprovechar esas becas. Y yo visité pues el Ministerio de Estado y encontré una serie de gente amable, cariñosa, que se veía que tenía interés en ayudar. Hasta que un día un español me dijo, oiga, si quiere usted saber la verdad, aquí la única persona que obstruye que usted consiga una de estas becas es su cónsul. ¿Quién era el cónsul? Era un doctor, no, era un tal Ayarza. Te prometo que yo, sin tener nunca tipo de refugio, lo perseguí se tuvo que meter a su casa, porque yo estaba como un león, estaba como un león. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Me estaba muriendo de hambre, porque Alfonso era lo más bohemio del mundo. Una cosa que te tengo que contar, porque no interesante para mí, sino para Alfonso. ¿A qué extremo había llegado el pobre de Alcojino? Que además era el hombre más afortunado para que le obsequiaran dinero. Constantemente se encontraba con paisanos y ya yo ni me acercaba, ya me daba vergüenza. Todos estos diálogos terminaban con metida la mano en la billetera y 300, 400 pesetas, y en ese tiempo era suficiente para vivir un mes tranquilo, ¿no? Era el valor de una beca, esas las mejores pagadas. Pero Alfonso pues apenas tenía el dinero. Carlito, vamos acá, vamos allá, yo al fin era muchacho también, ¿no? Y esa noche ya pues ya no íbamos al departamento que teníamos de casualidad logramos un departamento alquilado gracias a un doctor Ragús, cuyo hijo le dio por tomar, por agudizar su egocentrismo de una manera enfermiza, ¿no? Le hizo daño. Yo creo que no le ha tenido mala suerte con sus protegidos, ¿no? El doctor Carrillo, sí, ¿no? Intelectualmente me ha perdido, ¿no? Pero el doctor Carrillo ha sido un protegido de él, Luza, otro. Y Alfonso se deshizo, el mismo Honorio no pudo con él, lo mandó al poco tiempo atrás. Entonces, ¿tú seguiste en Madrid? ¿Seguiste en San Fernando? Ah, sí, yo, como te digo, gestionaba estas becas provisionales. Cuando escribí a casa diciendo que daba la beca de Perú, pues una beca de las dos quedaba vacante porque Alfonso la había abandonado sin renunciar ni nada, la había abandonado. Te advierto que no fue una sola vez al conservatorio. Lo recibieron como tú sabes cómo son los españoles, ¿no? Entre ellos el maestro Arbós,
gente así, de primera línea. Digo, muchacho, tú no tienes nada que aprender, pero tienes que venir a vernos todos los días, ¿no? Y hacer tertulia con nosotros. Lo trataron así como a un amigo. No volvió más. ¿No? Y dejó la beca abandonada. Entonces yo escribí a mi madre. Y siempre este cónsul fatídico estaba protegiendo a un muchacho con dinero para que le diera la beca. Al extremo de que aquí me hicieron una trampa con mi expediente y nombraron a otro. Pero dio la casualidad que Leguía era amigo de mi madre desde muchacho, ¿no? Había sido muy amiga de la novia, de la primera novia de Julia Cosío, y no olvidaba eso, ¿no? Entonces mi madre fue indignada y le dijo, usted no tiene palabra, me engañaron. Acabamos de recibir un cable de Madrid donde dice la beca de estudiante de medicina está. Entonces ese día se calentó, llamó al ministro de Relaciones, casi lo echa, y me mandó a anular esa beca y me la concedió. Entonces, en total te quedaste hasta el año 25, ¿verdad? No, me quedé hasta cerca del 27. Hasta cerca del 27. De modo que terminaste formalmente los años... No, ya no. Le diré que por una cuestión de muchacho, sentimental, una cierta dificultad que tuve con el secretario. Bueno, alrededor de una chica que yo era mi novia, como se dice ahí. Todo eso me resintió de una forma tonta y prescindí de la beca. En el mejor de los años, tú sabes que una vez terminado, estaba en el último año, el siguiente año yo podía optar por hacerlo en Roma, en París, donde se me ocurriera, ¿no? Y yo tenía reservada Italia para ese año de prórroga que se di a la beca, y la renuncié. Dime, con la idea de volver a Sevilla a decorar el pabellón. De ahí vienen las lavanderas, los labradores. Bueno, vamos a eso. ¿Quiénes eran para ti primero los maestros de la escuela de San Fernando más interesantes, más importantes? Bueno, sabes, estaba organizado en forma muy distinta a la que organizó aquí Manuel Ugarte Lepuri. Se dice que yo escogí a Cecilio Pla, pero ahí no se escogían, los alumnos escogían los maestros. El primer año de la escuela entraba todo Dios al primer año, ¿no? Primeramente es muy distinto. Para entrar a una escuela en Europa hace falta dibujar bien ya, si no, no entras, ¿no? Si tú vayas en el examen práctico, no entras. Vas otro año al Cazón a entrenarte hasta que aprendas a dibujar. Y entonces tu primer maestro fue Cecilio Pla. Cecilio Pla, porque era el profesor de primer año, claro, ¿no? Claro. Al que llamaban profesor de colorido. Y este tenía la particularidad que Ugarte cree que es el único, pero no, eso es muy frecuente en los pintores enterados del oficio. Pero él era extremadamente estricto en eso del no uso de blancos. Acostumbrarse a pintar en el primer año sin blanco. El blanco viene a ser como el violín una sordina, que desafina y se hace más pasable todo, ¿no? El blanco todo más o menos te lo equilibra, pero te hace lechosa y pobre la pintura, Yo todo eso lo he comprendido años después, cuando he conocido pues las escuelas de pintura y he llegado a apreciar por qué se diferencian los venecianos de otros. Los venecianos usan menos blanco que los otros pintores, son más coloristas por eso. Ahora, por ejemplo, en México no hay un Cecilio Pla, pero ha habido un profesor, como le contaba Moro, Agustín Lazo, que el primer año no permitía que pintaran al óleo, sino a la acuarela, que es lo mismo, es pintar sin el uso de blanco por transparencia, ¿no? Claro que en óleo es mucho más molesto. Por ejemplo, tenías que hacer un brillo blanco y al cabo del tiempo se convertía en un hoyo donde veías la tela limpia, ¿no? Y parecía un toque blanco.
pero blanquísimo. Pero eso te había exigido pues estar depurándola de los colores, disolviéndolos a manera de acuarela. Teniendo una calidad. Sí. Y yo me acuerdo que a mí los compañeros me decían, oye, tú no te van a pasar de año, porque pues no tienes sino un trabajo. Pero al profesor no le pareció eso. Yo hice verdaderamente trabajo, que me tardé todo el curso, pero lo hice bien. Y aparte de Pla, ¿recuerdas algún otro profesor importante? Cómo no, otro profesor que era muy comprensivo, tanto que fue el que me disculpó, el que hicieron una exposición antes de terminar la escuela, fue Benedito. Benedito, que vino. No, el Benedito, no. No vino, ¿no? No, el Benedito era muy comprensivo. Y de los pintores que habían fuera de San Fernando, en el ambiente de la pintura madrileña o española en general, ¿cuál ha sido el que tú recuerdas? Yo el único que ha sido verdaderamente, puedo decir que ha sido amigo, sí. Era un tipo muy extraño, era José Gutiérrez Solano, que me dedicó su libro y me invitaba los domingos a su casa. ¿Por qué era un tipo muy extraño? Primeramente era hijo de loca. Parecía que tenía alguna falla porque toda la vida lo acompañaba un hermano, al extremo que Vázquez Díaz le ha hecho un retrato pintando y al lado está su hermano muy encuellado y sombrerado, muy circunspecto, no lo dejaba nunca solo. Era un hombre muy mustio y a la vez era pues cordial, tenía amigos como yo, como muchachos de la escuela, nos invitaba a su casa que era extrañísima. Tenía la manía de coleccionar relojes cucú, ¿no? Y tenía más relojes que una relojería y constantemente salía por ahí. Era una enorme casa, ¿no? Sí. Y dentro de esa casa parecía que había una habitación dedicada a la madre, acolchada, porque en un momento de agitación pues no se hiciera daño. Cosa tan rara. Quien lo quería mucho era Gómez de la Serna. Claro, era muy amigo. Sí. En esa época estaba de moda el pombo. Y él también admiraba así pues mucho a Gómez de la Serna. Había dedicado su España Negra a Gómez de la Serna. En esa época estaba ya de moda el pombo, ahí conocí en la calle Carretas. Sí. En un desvío de la calle Carretas. En un desvío. Sí. Que solamente funcionaba en ciertas épocas del año. Y donde todos los sábados, creo que eran los días que hacía su reunión, llegaba en un cotingo, en un carro, repleto de libros. ¿Ramón? Sí, es decir, era más fértil que una coneja, ¿no es cierto? Todos los sábados tenía un libro nuevo que dedicar. Entonces, ¿cómo es usted? Me ponía unas veces quispes con Z, otras con D o con E. Sí, no sabía bien mi nombre y yo muchas veces pasaba por la pena de arrancar la dedicatoria y vender el libro en la mañana siguiente porque estaba pasando bien. A pesar de que ya, no, en ese tiempo sí estaba en Bohemia, entonces con Alfonso iba a Pombo después. Pero Ramón era la celebridad más importante de la vanguardia madrileña. Sí, en esa época. ¿Y don Daniel Vázquez Díaz vivía en París o en Madrid? No, en Madrid. Estuvo en París, sí. ¿Ya vivía en Madrid en esa época? Sí. Y tengo muy buenas referencias de él a través de Macho. Decía que a mí me estimaba mucho, pero nunca lo llegué a conocer personalmente. Y yo también lo estimaba a él y me parecían sus cosas interesantes, porque tenía cierta inquietud por los otros pintores, ¿no? Pero No, dime. Yo cuando estuve en París la primera vez, volví a España. No fue la primera vez, fue la segunda ya o tercera. Fue el año 26 o 25, hice una exposición en el Ateneo de Madrid con Ruiz, con un escultor mexicano. Estaba en la misma calle Cervantes donde está ahora, el barrio de San Juan. Seguramente sí, y no me acordaba de la calle. En un saloncito, dos saloncitos habían pequeños. Ahí hicimos con Ruiz una exposición. Ruiz se ocupó de la cosa, de la organización. El caso es que yo
me temo que él fue el que invitó una serie de personajes a la exposición, al banquete que nos dieron, que está He visto las fotografías. Ahí está una serie de personajes. Claro, sí. Ahí está Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana, Guillermo de Toro, Guillermo Manuel Abril, una serie de personajes. Yo creo que Guillermo Ruiz fue el autor de eso. ¿Sabes dónde fue? En una cervecería, el Oro del Rin, que había decorado Bagaría. Ah, el dibujante del Sol. El blanco y negro, el dibujante en ese tema. Y del Sol también. Del Sol también, el dibujante del Sol, claro. Sí. Claro. Ahí también asistía él. Sí, pues fue una época, el más audaz de los literatos era Ramón, ¿no? Claro, Ramón era el conductor. Una vez lo vi en un circo, en un trapecio, leer un discurso en un papel higiénico, se acabó el papel, horas estuvo en el trapecio. Me imagino lo que significaría eso en el ambiente de Madrid de la época, Sí. ¿no? Tan cargado de... Ah, bueno, y a propósito, pues, quizá oye, yo fui el primero que inició algunas cosas influenciadas por el cubismo. Ah, bueno, yo te iba a preguntar eso. Entre ellas un afiche, el proyecto de un afiche que le hice a Lina en París, Sí. lo exhibí allí. Bueno, yo te iba a hacer esa pregunta. En cualquier orden, como respuesta, tu introducción, tu aproximación y tu introducción al cubismo o al postcubismo, ¿no? Tu especialización en fresco. Sí. Bueno, eso es Mural. posterior. ¿Cómo? Entonces primero fue lo del... ¿Cómo se produjo el contacto Te con el mundo parecerá del curioso, pero la primera vez que yo fui a París, me convertí en una especie de reaccionario contra el cubismo, porque tú sabes cómo es París de novelero, ¿no? Claro. En aquel momento el que no era cubista era un retrasado mental, era un atarado, era una cosa espantosa, ¿no? Y entonces yo por eso le tomé cierta antipatía. Además eso coincidía con el cubismo que se exhibía en la galería, que era el primer periodo, el llamado cubismo analítico, que es una verdadera teoría, ¿no? Eso no es cubismo ni es nada, eso no me entusiasma. Lo que a mí me convenció ya para el resto de mi vida como la escuela más auténtica, pictórica de la historia moderna, fue una exposición que hizo Picasso de naturaleza muerta, ¿no? Eso fue seguramente el año 25. Dentro del 26. cubismo sintético ya. Sí. Lo que había hecho Juan Gris. Sí. Esa cosa de la cal tiene huellas del frutero y esas Claro, cosas, ¿no? claro. Que era lo que hacía Vázquez Díaz también. Sí, no, yo nunca llegué a ver una naturaleza de Vázquez Díaz. No tan estrictamente postcubista, pero Sí. dentro de una secuela. Yo le tengo simpatía, como te digo, por doble razón, porque sé que él me la tenía a mí, a través del Macho, y porque me gustaban ciertas cosas de él, pero sufrí un poco de desencanto cuando conocí las reproducciones de los frescos de la Rábida. Sí, yo también. ¿Ah? Me parecieron poca cosa Muy débiles. para lo que él dibujaba y todo, ¿no? Lo que tiene cabezas admirables, como el retrato de Juan Ramón Jiménez, cosas así, ¿no? Sí, muy buenas. Hacía cosas muy lindas. Y entonces, en la primera visita a París, tu reacción fue Contra el cubismo. Contra el cubismo. Sí. Pero cuando los críticos empezaban a tranquilizarse porque no les entraba el cubismo mucho, ¿no? Sí. Y a creer que había abandonado el cubismo, parece que por ir a la contra, Picasso hizo una exposición exclusivamente de cubismo sintético, pero divino, ¿no? Una cosa así de extrañarse de que un hombre con esas condiciones de pintor y si se conformara con hacer cuadros así pequeños. Yo decía, pero como siempre es como un Rubens, como un Rembrandt, ¿por qué hace cosas tan simples? Claro, pero en pequeñas obras maestras, ¿no?
Tenía un sentido del color hoy en que es el primer pintor en que he visto que el blanco resultaba más color que el rojo, ¿no? Sabía colocar el blanco como nada. Y de eso fue un segundo viaje ya. Sí, yo estaba en 3 oportunidades allá. Siempre que podía me iba, pues. Desde entonces... Más cuando supe que ya estaba ahí Muro. Claro, pero desde entonces tú aceptaste el postcubismo como una tendencia matricia. No, eso ha venido muy después, a realizar ya estas cosas ha venido después, pero admirar el cubismo sintético sí desde la primera vez que lo vi. Pero yo he pasado por otra influencia, posiblemente la de neoclasicismo del mismo Picasso, de las mujeres esas monumentales. Sí. No, a eso se debe un poco la lavandera, los labradores, un poco también el muralismo de Rivera. Los personajes monumentales. Y eso te diré que es así tosco, porque fue hecho no con la intención de cuadros, sino de proyectos de mural. Yo volví al Perú con el deseo, me resentí ahí en la escuela, renuncié por puro amor propio de bellaco, de muchacho, pues, ¿no? Pero con la intención de volver a España, yo no quería quedarme. Entonces gestioné con Leguía para volver a España, por supuesto Leguía me dijo encantado. Pero en ese momento ya te habías interesado en la pintura mural. Sí, ya había yo hecho entre otras cosas para la caseta de mi novio, que a mí ya había hecho unos proyectos murales que ella me ofreció pintarlos en tela por si vendían la casa de Guadarrama, Pueblito Miraflores tenía una casa muy linda, ¿no? Es admirable porque el padre de esta chica era copista y tenía hoy como 10 hermanas. Yo no sé cómo la sostenía, cómo podía sostener un copista tanta, qué distinto es Europa, ¿no? Y tener una casa preciosa de campo para los veranos. Entonces, y esto desde entonces fue mis primeros ensayos murales. Posiblemente por influencia de los murales que vi en el Escorial, y las cosas que vi a través de la biblioteca, pues yo admiro a Piero de la Francesca y a Masaccio y a todos estos grandes pintores desde que visité la primera sección de Bellas Artes en la biblioteca, ¿no? Claro, ahora tú estás diciendo una cosa que me parece muy interesante, y es que a través de tus respuestas, por una parte aparece el postcubismo y Picasso como una presencia y una personalidad de primera importancia en ese momento, ¿no es cierto?, en la pintura contemporánea y para tu pintura. Y luego, inmediatamente después, confluyen los maestros del 480 italiano, es decir, Piero la Francesca, o antes Masaccio todavía, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cuándo yo me acerco más a toda esta pintura vieja? Cuando estoy en California, fracasado en mi viaje a mi vuelta a España. No, pero vamos por parte. Luego por fin regresas al Perú. Sí. Regreso al Perú, pero no estoy sin 8 meses porque pienso volver. Regresas al Perú en el año 28. Sí, y el mismo 28 me voy de acá, en esta forma. ¿Te vas a California? Me voy a California por esta razón, yo pensaba irme a España. El doctor Graña era el presidente de la comisión, y me dijo un momento, ve aquí, ¿quiere usted irse a España? Vaya, embárquese mañana mismo, de otra manera vas a casar. Él sabía porque era muy cerca de Leguía, ¿no? Sabía la guerra tremenda que me estaba haciendo Sabogal y Piqueras Cotoya, porque quería irse a Sabogal, y Piqueras quería proteger a Entonces, yo iba donde Graña a hablar con Graña y veía que salía Piqueras de hablar con Graña. Siempre estaba constantemente diciéndole que yo no era el que debía de ir, porque debía de ir. Total, no fue ni Sabogal ni yo. Acabaron llevando a Pantigoso, a Posito. Al pabellón del Perú en Sevilla. Sí.
Y como a la vez se me presentó una contrata, yo también no había ido yo nunca a los Estados Unidos, ¿no? Gerente del Banco de Crédito, señor Landi, tenía un hijo único, engreído, que había estado pues, en todos los colegios de Suiza, en los sitios más selectos, y de todos lo habían expulsado por flojo, ¿no? Era un muchacho inteligente, pero no quería hacer nada, sino vivir, ¿no? Aprovechar de la fortuna de sus padres. Y era tan grotesco cómo podía convencer a los padres, que el momento en que nosotros salíamos para Estados Unidos, la mamá se iba a Florencia. Entonces yo le decía a Augusto, pero ¿cómo es tan absurdo? Si tú quieres la pintura de velas, ¿por qué no te vas con tu madre a tu tierra, a Florencia, y te vas a ir a Los Ángeles, ¿no? A ver estudios con arquitectura de cartón, ¿no? Y a no haber ningún pintor, porque ahí no existe un pintor serio. ¿Y cómo vino la contrata tuya? Porque se debe a un retrato excepcional que hice, que no me salió más, porque si no habría competido con Velázquez. Un día el padre no sabía qué hacer con este hijo, y vio que el hijo estaba muy apegado a mí, no me dejaba vivir. Desde las 8 de la mañana estaba con el carro a buscarme y me llevaba al estudio y se estaba en el estudio conmigo. Y entonces vio que era el único ser humano a quien quería, respetaba y creía una cosa divina, por lo visto. Entonces se agarró a mí, fue como un náufrago, una viga. Me llamó, me dijo, Carlos, yo sé que Augusto habrá casado en todo, no se ha interesado por nada, pero desde que lo conoce usted le gusta la pintura, está loco por ser pintor, yo quiero que le enseñe, pero que no se entere que yo le voy a pagar como profesor ni esas cosas, porque tan caprichoso que ya desde ese momento va a perder el interés. Y aprovechando pues el fracaso de mi viaje, acepté. ¿Te fuiste con él a California? Nos fuimos pues en plan de rico, en los mejores barcos, hoteles y cosas. Pero la vida con Alfonso resultaba con Madame Pompadour comparada. Que tú tienes unos compañeros de viaje extraordinarios. Sí, era terrible, pues estos muchachos que padecía de satiriasis, no pensaba sino en el regén, no todo el día, de mañana, de tarde. Oye, le dije, tú vienes a recibir una pensión, yo tengo que enviarla. Yo no puedo hacer la vida, a mí no me interesa el cine, tú vas al cine de la mañana, en la tarde, en la noche, es horrible, yo no, a mí no me interesa. Tuve que separarme de él, así como de un enemigo. Vivíamos en un mismo hotel con una puerta que nos comunicaba. Yo tuve que echarle cerrojo y no abrirle más, así, pelear con él, para que me dejara tranquilo. ¿Y te quedaste entonces ya por tu cuenta? Me quedé por mi cuenta y le escribí al padre porque era muy caballero. Le dije, no puedo mentirle a usted, Augusto desde que ha llegado no ha vuelto a coger un pincel ni a hablarme de pintura, ¿no? A la fuerza. Entonces ya no ejerzo la menor influencia sobre él. Yo quiero que usted se entere, ¿no? Por supuesto me cortaron la pensión. Con todo me mandó una cantidad de dinero, era muy correcto. Entonces te quedaste trabajando por tu cuenta. Sí. 8 años. Sí. Te diré que no me faltó trabajo, claro, allá. Claro. Me buscaban, en plena crisis no me puedo quejar. Los artistas éramos una excepción. Mientras habían millones de hombres parados. Hubo un fondo de ayuda para los artistas. ¿Ah? Hubo un fondo de ayuda, se creó un fondo de ayuda. Hasta que se creó el famoso relief de Esli. Pero ya cuando la cosa estuvo muy mala realmente, ya un artista no podía vivir porque las casas que sostenían a los artistas, los decoradores de interiores, eso también empezaron a flaquear. Lo que quiere decir que te quedaste hasta el 34. Hasta el 36. 36, sí. Claro, 8 años. Sí. Claro. Esto... Entonces, tus primeros contactos continuos con la Escuela Nacional de Bellas Artes y con Sabogal se produjeron a partir del año 36. ¿Tú volviste como profesor? No. Tú sabes que estando yo de alumno todavía en la escuela, con Hernández, un día Salinas Cosío llevó a Sabogal y lo presentó.
y lo metió como profesor. Pero Sabogal entró, estábamos entonces los hombres separados de las mujeres. Entró a la sala de los muchachos y vio que todos podíamos haber sido profesor de él inmediatamente. ¿Ah? Sí, porque te juro que todos dibujábamos menos mal que él. ¿Ah? Entonces él, astuto, dijo, no, aquí no me meto. Y salió, pues, abrió a la dirección y le pidió a Hernández que le diera la sala de la señorita. Se quedó con la señorita. Tú sabes que las chicas, sí, pues, son más dóciles, más fáciles de catequizar, diciéndoles que son bonitas. Se hizo dueño de la situación. ¿Eh? Acabó convenciendo a todo el mundo. Bueno, pero eso fue un contacto muy breve. Luego, cuando viniste de España, hubieron esos contactos competitivos sobre el viaje a España. No, tú sabes, te voy a contar, pero esto que no se sepa porque sus hijos no me han hecho daño. Hubo un momento en que mi madre se puso mala, le declaró una diabetes y yo me asusté mucho. Y aprovechando de que estábamos en la época de Sánchez Cerro y era ministro de Relaciones Exteriores don Pepe Gálvez, ¿no? Que era una buena persona y todo. No me dirigía a él porque yo no era bastante amigo de él, pero yo sabía que él se reunía mucho con dos amigos míos íntimos, con Pro y con Clodoaldo López Merino. Y entonces les escribí a ellos diciéndole, por favor pídanle a Gálvez un pasaje para mí, porque mi madre... ¿Tú le escribiste de California? Gálvez a vuelta de correo dio orden para que me enviaran, me concedieran un pasaje inmediatamente, ¿no? Al cónsul de Los Ángeles para que lo transmitiera de San Francisco, porque el consulado de Los Ángeles no tenía fondos para pagar ningún pasaje, ¿no? Pero da la mala casualidad de que el cónsul de Los Ángeles era un tal Calderón, primo de Sabogal, y esto coincidía con la muerte de Hernández y con la petición de uno que otro alumno y alumna, que tú sabes, cuando uno está afuera crece, ¿eh? Ya me creía un consagrado, y más con la medalla que me dieron en Long Beach. Entonces me pidieron como candidato a la dirección. Entonces Sabogal vio un peligro espantoso en eso, ¿no? Él sabía que yo no lo admiraba. Entonces dijo, este me va a fregar. y le dijo, deténme al enemigo. Y entonces yo me enteré porque leí el comunicado y estaba debajo del escritorio de él. Pero esto me lo enseñó su secretario, que es un muchacho mexicano muy amigo mío, y me dijo, por favor, que no vaya a sospechar que se lo he enseñado porque me cuesta el puesto. Y esto me costó a mí el perder el pasaje, por no delatar a los... Dije, oye, para que no sospeche me voy a ir y voy a volver más tarde. Sí, me dijo, encantado, haz eso. En efecto, volví más tarde, estaba el cónsul. Y le dije, cónsul, hay buenas noticias. Sí, me dijo. ¿De dónde? De Lima. Me han concedido un pasaje. Sí, a mí no me han dicho nada. ¿Ah? ¿Qué te parece? Yo dije, se han olvidado. Y en lo que me aseguré de que había bebido mano de Sabogal, que este hombre venía con frecuencia a Lima. Invariablemente cuando regresaba me decía, Sabogal se interesa siempre mucho por usted, me pregunta si trabaja, le manda muchos saludos y todo. Y cuando yo volví, lo primero, fui a ver a Pro, pero Pro y todos los profesores no podían permitir ser visitados sin antes que el prior del convento diera su anuencia. Vamos a ver a Sabogal. Yo dije, ese cabrón no lo quiero ver. Pero él desde el otro lado me hacía así, un abrazo. Como no me dijo, no me pudo decir que había crecido, me dijo, soy ensanchado. Sí, le dije, a propósito, don Sánchez le manda un abrazo muy fuerte su primo Calderón. Y negó, parentesco con un regalo. Él me había observado ya, pero él me hizo cosas peores. Tú sabes que cuando volví acá, le habían propuesto a él hacer en Palacio unas decoraciones, porque había un comandante Barrón Marino
que había estado en México y había venido enfermo de muralismo, quería que se hiciera muralismo aquí. Era concuñado de Kleiser y me conoció por Kleiser. Cuando vio mis cosas y todo, uy, me dijo, usted tiene que hacer murales acá. ¿Qué voy a hacer aquí? Prado es un frío. ¿No? El primer gobierno de Prado. Sí. No, me dijo, ya verá usted. Además dije, yo no me puedo dedicar a hacer proyectos, ¿y de qué vivo? Yo necesito comer, necesito dar de comer, no. Tendrían que darme una renta, si no, nada. Todo me lo consiguió. Me consiguió que me dieran una asignación para hacerlo así. Todo a la fuerza, Prado no le importaba, pues eso. Pero que me pareció un buen día. Para esto, Kleiser y los edecanes eran como hermanos, con todo. Y lo invitaban mucho porque era muy divertido el gringo, ¿no? Porque comía como un ayogado, eso les hacía mucha gracia. Hasta que se enfermó de comer tanto. Bueno. Entonces, Kleiser cada rato me llamaba, me decía, Carlos, ¿y no quieres comer esta noche en Palacio? Bueno, dije, por estar juntos, está bien, voy a ir. Y fui pues, un poco más temprano, a conversar. Estábamos en la sala de carne cuando en eso llega Sabogal. Y nos vio y se sorprendió y se le veía un sobresalir del bolsillo. Y entonces con esa manera que él tenía así despectiva para tratar a todo el resto de la humanidad, y nos explicó su presencia ahí, sin que se la preguntaran. Nos digo, aquí vengo a invitar a a una película que he hecho en el Cusco. Yo no sé si haya hecho ninguna película. Barrón, enseguida que lo vio y le preguntó el motivo de su visita, fue y le dijo a Prado, y Prado enseguida lo recibió. Entró, no estuvo ni 5 minutos, y regresó, ya sin el sobre. Y se fue, se despidió de nosotros muy cordialmente y se fue. ¿Sabes? Ahí en la carta, en esa época acusarlo a uno de aprista era como de hereje en la Inquisición, ¿no? Inmediatamente Prado dio orden de que me suspendieran la función y se acabó los bocetos de murales, y una noche me llama por teléfono y me dice, Carlos, quiero invitarte a comer para presentarte a Catlin, al director del Museo de Chicago. A George Catlin, sí, Stanton Catlin, que tiene mucho interés en conocerlo. Le dije, pero espero que tu adorado Tormento no estará en la comida. ¿Eras abogado? No, me dijo que ya sabía lo que había pasado. Pero todo eso fue preparado para comer en el Mauro y sacar fotografías y que se desmintiera pues, lo que había corrido por Lima. Pero Lima es muy chiquito y todo el mundo se había enterado de la acción de esto. Con esa foto se acababa, ¿no? Pasaba por un chisme. Pero ahí encontré a Camino Obrén, a Raigada y a Pepe Kim. Pero no estaba acá. Y me dijo, ¿está bien? No tarde en bajar. Tomamos un pisco sour y en eso bajó Catlin, pero acompañado de Sabogal. Entonces Sabogal me alargó la mano y yo me metí la mano en el bolsillo. Y me dirigí a Catlin y le dije, señor Catlin, siento en el alma no comer con usted, pero yo soy incapaz de comer con un individuo de la calaña de una misma mesa. Y me debió de dar una bofetada, ¿no es cierto? Entonces se confundió en tal forma que se salió, en lugar de irse a la calle se metió a un comedor, pero después se salió del comedor y se fue a la calle. Yo también, yo no comí, me fui, me acuerdo a la Buena Sazón, a un restaurancito que ahí comí con un gusto, pero ya me vengué por fin de ese regalo, porque me hizo cosas terribles. Era enfermo en ese sentido, no podía consentir en la idea de que alguien hiciera un mural antes que él, ¿no? Y era tan orgulloso que era incapaz de haberme dicho, Carlos, ¿cómo hace usted el mortero? ¿No? Y no se le habrían caído sus murales, ¿no? Se han caído. Pero era incapaz de eso. Pero así es hoy, así es todo en Lima tan pequeño, tan fregado. Me estorbó el viaje a España, me estorbó el trabajo en
Palacio. Prado se vino a convencer que había sido una farsa eso de abogar, cuando vio los murales del... ¿Exposición amazónica? Sí. Y además los tiraron abajo, no sé por qué, sí. No me explico por qué. Siendo el único pabellón de material noble. Allí en la exposición amazónica intervinieron tú, 14 pintores. Alejandro González, Cérvulo hizo una escultura. Sí. ¿No? Leonorcita Binatea. Leonor Binatea. Chino González, Ugarte, y eso lo destruyeron todo. Pero todos ellos se hicieron en tela sus murales. ¿La pudieron salvar? Sí, pudieron llevárselo. Los tuyos no eran un muro. Los míos eran un muro. El único que los tomó en serio fue un obrero que me encontré y me dio noticias de que habían tumbado la leche. Me dijo, yo me salvaba una cabeza. Un obrero. Pero todos los representantes de relaciones exteriores parece que tuvieron menos sensibilidad que el obrero. Dime que votaron pabellón por gusto así. Solo lo que no tuvieron tiempo de terminar fue la parte posterior. Eso sí fue hecho con material provisorio. Pero lo demás era una sala de exposiciones magnífica o una sala para biblioteca. Y luego, Carlos, ¿qué otros murales hiciste en Lima, has hecho en Lima? ¿Qué otros murales? Los demás habían sido en casas particulares. Salvo el del Ministerio de Educación. Ah, sí. En el Ministerio, también en la Facultad de Arquitectura, cuando la exposición de minería hice un mural que está en un estado terrible. Sí. Y que este muchacho ayudante mío ha estado empeñado en restaurarlo, pero creo que está en tan mal estado que no lo ha podido hacer muy bien. O sea, no es el muro mismo, es la pared misma la que ha sufrido con el terremoto, ¿no? Se han abierto los ladrillos así, claro. Tendría que hacerse de nuevo. Claro. Después el único que queda como mural es el mosaico de Lince, sí. El mural hecho en casa de Alberto Seguí, y el de... Ahora dime una cosa, a partir del año 40 más o menos... El de la cámara 1 debe quedar bien. Los demás estuvieron cubiertos primero y después fueron derruidos, ¿no? Para ampliar el comedor. ¿El de la cámara? Sí, sí. Eran 3 pues. Botaron 2, quedó 1. Y a partir del año 40 disminuye esta hegemonía del grupo de Sabogal, entonces con la presencia de Grau y de Cérvulo y los otros pintores, Barreto, sí. Se afirma las tendencias dentro de las cuales tú estabas. Hubo una... No, bueno, te diré, siempre cuando Sabogal existía era tan falso por su prestigio, tan extra pictórico, que entre los verdaderos pintores, por incipientes que fueran, esto no existía sabogalismo. Todos sabíamos que era un camelo, sostenido por la absoluta insensibilidad de nuestros paisas, ¿no? De los limeños especialmente, ¿no? Tenemos esa tara fatal, ¿no? Yo creo que en provincias son más sensibles. Aunque en Arequipa he visto unas cosas espantosas, pero en fin, en la municipalidad, desde el asiento del alcalde es como para echarse a llorar. A veces esas sillas que les hacen a las reinas de carnaval. Oh, bueno, ¿por qué habrá tan mal gusto, no? El mal gusto, sobre todo a nivel oficial, ¿no es cierto? Sí. Ese es el mal gusto. Oiga, ya se acabó la fiesta, ¿no? No, todavía tenemos que hacer, yo quiero hacer... Dime, pero llegó un momento en que se produjo una sustitución de la situación, ¿o no? Bueno, sabes, para los que vino un verdadero momento de liberación fue para los alumnos. Los alumnos de la escuela eran tiranizados, fue de una manera. Este llegó al colmo, ¿no? De la egolatría. Pero con tu taller él no intervenía.
¿Quién? Yo no estaba cuando Sabogal. ¿Tú no has estado como profesor? Ninguno de nosotros hemos estado. Cuando cayó Sabogal el año 43, entramos recién Chino González, yo y Gutiérrez, que lo tenían al pobre no de pintor, sino de una especie de amallaves, ¿no? Lo que abría y cerraba los talleres y hacía fotos. De modo que tú entraste en el 43, o sea, en un periodo en el cual ya había otro clima, ¿no es cierto? No, ¿sabe? Lo que primero que se hizo fue desenterrar toda la colección de clásicos, calcos clásicos que había regalado don Rafael Arco Herrera. Te das cuenta de la pretensión y de la falta de exceso de Sabogal, de cerrar las esculturas griegas para que no se influenciaran los muchachos, te das cuenta. Cuando en las academias de Europa estos yesos son copiados no por los primerizos, no por los de primer año. Uno viene a copiar los calcos clásicos cuando está en cuarto año y cuando los puede hacer muy bien, con todo respeto y comprensión, ¿no? Aquí no, aquí le dan para entrar al primer año, hacer una cabeza de clásico, ¿no? Y es no un modelo vivo. Es todo al revés, pues es la improvisación, la escuela ha tenido muy mala suerte. Todos, sin excepción, los directores han sido como para botarlos para la basura. Entre ellos hay muchos grandes amigos míos como Ricardo. Ricardo gran pintor, muy sensible y todo eso, pero indisciplinado, no había estado en la escuela sino 6 meses, dicen, en Bruselas, ¿no? Y no tenía la menor idea de cómo era una escuela. Él creía que la anatomía era una cosa pasada de moda, que no servía para nada, ¿no? Cosas así, lo más extraño. ¿Qué anatomía? Él decía que los griegos no conocían anatomía, las cosas más extrañas. ¿Quiénes han sido? Sabogal, que más ignorante no podía ser en el oficio, ¿no? Este se llegó a influenciar de Gauguin por unas reproducciones que llegaron a Placir de France, pero ya en los últimos años de director de la escuela no conocía a Gauguin, pero él hablaba de Montmartre y de todo eso como de su casa, ¿no? Era pues mentiroso. Para mí que esa abogada hizo un viaje de vaporín, ¿no? De esos de ida y vuelta, y no volvió más, porque no conocía, no sé, cerrar los cálculos y prohibirlos. Además en la época de Hernández había una sala de orales donde se dictaba clases, donde habían profesores como Salinas Cosido, que era un hombre cool. Mandó quitar todas las reproducciones en color que había de la buena época, de Cézanne y compañía, buenas reproducciones de Renoir, de Degas, de todo eso. Las mandó quemar, creo, porque no volvieron a verse. Y tú sabes el caso que le pasó pues con Cristina. Cristina Gálvez. No. Cristina era pues muy afrancesada, según Sabogal, porque había estudiado en Francia, pues, y dibujaba muy bien, tremendamente bien. Y era una gran caricaturista. Y estaba ahí de alumna, pues. Un día llegó Sabogal, agarró los pinceles y los tiró así, repartidos por toda la... Y le salió esa voz y ese carácter de macho que tenía Cristina, así, que lo usaba cuando era necesario, y le dijo, recoge esos pinceles. Y ahí tienes al director, buscando pinceles por debajo de los caballetes de las otras. Qué cosa tan ridícula. Por supuesto no volvió más. Casos grotescos. Después otro director, González Gamán, era un hombre muy hábil, oye. Dibujaba como un Holbein, sin exagerarte, cuando era muchachito, pero cada día se puso peor, ¿no? Era de una ignorancia del oficio espantoso, nunca tuvo una persona que lo guiara. Yo lo estimaba y lo trataba como un niño, ¿no? Yo iba a su estudio que tenía ahí donde tuvo posteriormente una galería del Banco Continental, en un caserón donde vivió. Creo que vivió Prado, o le pasó algo a Javier Prado. Claro, en la calle General Lafuente. General Lafuente.
Ahí lo iba a visitar y un día lo veo y haciendo de unos bocetos muy hermosos, porque en pequeño eran bien dibujados, compuestos, haciendo unas telas inmensas del conquistador y unas damas, sin escala, loco. Dijo, pero don Pancho, ¿cómo hace usted eso? ¿No sabe que hace una escala? Y me miraba y se sonría como que le estaba tomando el pelo, no creía en nada. Lo vi que buscaba como loco cómo hacer fresco. Iba todas las mañanas cuando yo estaba pintando y me lo reveló uno, me dijo, ¿quién es ese señor calvo que viene todas las mañanas y lo observo, así como pinta? Pero nunca me daba la voz, ¿no? Y yo en el andamio no sospechaba. Hasta que al día siguiente volví y lo sorprendí. Obra, me dijo y se fue, ¿no? Y me contó el maestro albañil, me dijo, este señor me ha dado, creo que le dio un sol o 2 soles, fíjate. Quiso comprar a un hombre maduro por esa, que le revelara un secreto que el otro lo tomó muy en serio. El albañil dijo, este debe ser un secreto profesional muy difícil, ¿no? Para que le dijera cuál era la mezcla del mortero. Era pues 2 por 1, ¿no? 2 de cuarzo y 1 de cemento blanco en vez de cal y arena. Pero me dijo el hombre, yo no le he dicho nada. Me ha regalado dinero, pero yo no puedo decir. Dígale usted mañana, sin que le regale, dígale, porque eso no es un invento mío, eso es muy viejo. Solo que yo uso cemento blanco en lugar de cal y cuarzo en lugar de arena, pero es la misma, cumplen la misma función. Dígale. No se atrevió el otro, no fue, creo más. Entonces yo sabiendo eso, yo tenía unas copias mimeografiadas en la escuela para los alumnos, ¿no? Con ciertos datos sobre el fresco. Le puse debajo de la puerta una de esas copias. Oye, nunca me las agradeció, ni me dijo nada, ni las puso en práctica, porque pensó que lo engañaba. Tú sabes que él tenía origen muy raro, pues. Tú sabes el padre cómo acabó con la familia. Pues loco. Era una de las mejores familias cusqueñas, de mejor posición. Vivía muy ostensosamente y debido a eso perdió su fortuna. Y cuando se vio arruinado, no se le ocurrió otra cosa que invitar a todos sus hijos a un té. Y se salvó don Pancho y un hermano que estaban en Lima. No se acordó de ellos en ese momento, si no los manda a llamar. Y en el té los envenenó y se envenenó. Y se acabó la familia Cárdenas. No Cárdenas Castro eran primos de Gonzalo Guimara. Dime, entonces a partir del año 43 con el cambio se produjo una liberación de esta presión, ¿no? Y una recuperación de los otros sistemas y valores a los que tú me estás refiriendo. Ahora, ¿tú sabes quién fue un director que hizo bien a la escuela, siendo un hombre que no tenía sino la experiencia de haber sido alumno de don Daniel, pero un alumno aprovechado, respetuoso, no solamente de don Daniel, sino de todos los profesores? Él reconocía al profesor que había conocido más museos que él y esas cosas, y entonces lo dejaba. ¿Quién era? Suárez, un hombre muy sencillo, pero era mucho más, estaba mucho más en caja como director de la escuela de Lima que otro, ¿no? Nosotros podían tener más prestigio, más personalidad, pero no, como directores no servían. Además, Ricardo no tenía ningún carácter. No tenía carácter. Está pasando lo que con Castillo. Castillo tiene cierta experiencia, cierta cultura, pero es juguete de un grupito del Centro Federado, de los comunistas. Dime, en el año 79-80, cuando se te adjudicó el premio y se te retiró el premio, ¿no? Hubo todo un suceso alrededor del premio finalmente otorgado a López Santay, ¿no es cierto?
¿Eso qué te parece? ¿No te parece que comprueba nuestra insensibilidad? No porque no me hayan dado a mí el premio o a Núñez Zureta o a Hoffman, que fuimos los candidatos rivales de López Santay, sino por no haberse acordado de los materos. Los materos son más dignos de premio que los tres agarrados de la mano, los tres candidatos, incluyéndome yo, ¿no? Y que López Santay. Que todos los retablos que se han hecho en la historia del arte peruano, los retablos son un mamarracho. Lo que tú me estás diciendo, claro, que tú lo que contestas es que se le ha dado a López Santay y no a los materos. Ah, claro, eso es lo que revela la insensibilidad. No han percibido lo buenos que son los materos. Cualquier mate donde vuelta, estoy ahí, claro. Ese merece más premios, me dijo, que mis lavanderas, seguramente. Claro. Porque tienen mucho más condiciones de gran artista, y es un anónimo. Y hay por cientos. Claro, con lo que tú me dices, la posición es de que no estaba en discusión, que tú no discutes que el premio haya sido dado a un artista popular, no, sino que no se le dio a los artistas populares a quienes debió dárselo. Sí. Si es que se no, al contrario, me he defendido en ese sentido. Yo he dicho, no son culpables el jurado de haber mezclado la artesanía con el arte, porque la ley nos la han enviado a todos los concursantes, ¿no? Y ahí dice, el premio de arte será para música, arquitectura, pintura, artesanía. Es absurdo. Eso está mal. ¿Por qué se olvidaron de Hoffman? Hoffman como músico ha hecho más labor, ¿no?, cultural que yo y que Teodoro. Porque ¿cuál es la labor cultural del pintor si no lo entienden, si borran sus pinturas, ¿no? Si no llegan a apreciarla absolutamente, no tiene objeto. Eso es tan vano como pretender como lo que demagógicamente cantaban los mexicanos, es decir, que iban a educar al pueblo y a exaltar la revolución, ¿no? Exaltando la revolución, haciendo un rico gordo y un flaco y un pobre flaco. Claro, dime, ¿tú sabes? Se vuelve a revolucionar a través de un mundo. Tú sabes que en estos tiempos hay una reviviscencia de ese debate, el debate entre ustedes y López Santay, sí, ¿no? Porque ha aparecido una revista en la cual... Pero yo nunca he intervenido en el debate porque he sido persona clara. Claro. Pero dentro de mis amigos íntimos, como hemos hablado, he dicho, no tienen la culpa. La culpa viene de atrás, del que ha hecho la reglamentación, que es un individuo que de arte sabe tanto como yo de chino, ¿no? ¿Cómo se va a mezclar? No es que el arte menor, la artesanía, sea muy pequeña al lado del arte, pero son dos cosas distintas, ¿no? Y me parece más disparatado que ¿cómo se llama cuando se interviene en una carrera, ¿no?, haya competencia entre un pintor, un arquitecto y un músico, ¿no? Se necesitaría un jurado formado por el Padre Eterno, ¿no? Para saber la verdad final. Sí, pues, porque tendría que ser tan competente en arquitectura, en música y en pintura, ¿no? Lo que en otras partes no. Si se trata de premiar a un arquitecto, el jurado está compuesto por arquitectos, por gente ligada a esa profesión, especializada. Si es de pintura, por pintor. Si es músico, por músico. Pero ¿cómo puedo yo ser jurado y juzgar a un profesor como Hoffman, ¿no? Hoffman. Es absurdo, ¿no? Porque me gusta la música. No, porque tengo unos cuantos discos selectos. Es absurdo. Y Carlos, dentro de los pintores alrededor, ¿hay alguno o algunos que te parezcan de interés? Oye, ¿qué te diré? El momento es tan terrible que yo, empezando por mí, no creo en nada ya. ¿No? ¿No crees que es una farsa? ¿Ah? Que Botero sea una estrella de eso, ¿ah? Sea una vedette mundial, que sea uno de los pintores que más gana,
porque tiene unas grandes barbas y hace unas personas muy gordas. Como dime, tú no, Wilfredo Lama no llegó a estar en Madrid cuando tú estabas, ¿no? No. Él Pero estuvo también después. a mí me parece uno de los ídolos esos No, falsos. claro, él llegó después. Tú sabes que él debe en gran parte su éxito a que parece que lo protegió Picasso. Sí, eso no sé. Y eso es como que lo había protegido el padre. Y Picasso, con todo el respeto que me merece, tiene muchas cosas como para botárselas a la basura. Y se puede equivocar, pero yo en Land tampoco he visto unas condiciones excepcionales de gran pintor. Y menos en el chileno Mata. Es otro vida. Y Hartung es otro. Bueno, un poco menos ahora. Un poco menos ahora. Me dicen que están vendiéndose muy bien en Grada Camarasa, en Zurbaga, en Solana. Bueno, Solana, claro. Claro. Sí, claro. Y en Zuluaga mismo. En Zuluaga mismo, claro. A pesar de lo literario que es. Sí, pero hay una desenvoltura y una Hoy hay un oficio fuerza de feroz, pintar, ¿eh? Claro. Zuluaga, por ejemplo, una vez visitando lo que menos esperaba, una ermita donde tenía el tío Daniel su taller de cerámica, y había muerto el tío Daniel. Fuimos ahí con unos compañeros de la escuela visitando Segovia. Vamos a esa ermita y no sabíamos ni qué era. Alguien nos dijo, este es el taller del tío Daniel. Hoy había un dibujo al carbón tan perfecto que se ve que el mismo Zuluaga ya no se había atrevido a pintar. Lo había dejado tal Lo cual. había dejado así, lo había fijado, pero era una cosa, era el dibujo más que podía competir con los dibujos florentinos hoy de la época del plomo. Claro. Hay una autoría instintiva, muy segura. Sí, coro, qué Claro. cosa. Qué oficio. De modo que tú ves el panorama de la pintura actual en crisis. Ay, sí, qué cosa no está en crisis, ¿no te parece? ¿Ah? Yo creo que lo que pasa en pintura, pasa en música, pasa en literatura. Pero en fin, no estoy enterado para juzgar. Pero en pintura sí. Creo tener suficiente sensibilidad para no pasar inadvertido una cosa que realmente va, ¿no? Claro. Y llegan pues revistas de Alemania, de otras partes, y nada, te digo de Humboldt, las cosas que publican, ¿no? Es decir, parece que escoge las cosas más idiotas para los ídolos, pues Tamayo, todo eso a mí no creo en ellos, absolutamente. ¿Cómo están sostenidos y cómo se sostienen es lo que no me... Dime, de los pintores peruanos, por ejemplo, del siglo pasado, si yo te digo algunos nombres, Gil de Castro, Lasso, Sobre todo me gusta Merino me parece más pintor que todo, y Lasso. y Lasso. Pero Lasso después de Merino. Lasso después de Merino. Sí, al revés de lo que se dice que el Lasso es más fino pintor, a mí no me parece, más pintor me parece Merino. Y de los que vienen al principio del siglo XX, es decir, Teófilo Castillo, Hernández. Bueno, Hernández tiene un gran oficio, sí, no se puede negar. Hay cosas de Hernández que se pueden confundir con un Renoir, que ya es decir que es pintor, ¿no? Sí, en ese sentido creo que es superior a Castillo. Y entre los pintores que tratan, es decir, el tema indígena, sin ser indigenista, el grupo Sabogal, como Vinatea Reynoso. Vinatea es único. Es único. Vinatea está lleno de condiciones. Lleno de condiciones. Ahora Chino González es muy comprensible, es muy inteligente, pero es muy confuso. Muy confusos. ¿Tú crees que hay una que destaca por encima de ellos? Vinatea Reynoso. Ah, sí. Era Sí. Y, Es un pintor innato. y Urteaga. También es un encanto de candor, ¿no? De inocencia, que eso vale tanto, ¿no? Tiene el encanto de los pintores naivos, ¿no? Que muchas veces son mejores. Por ejemplo, Rousseau es mejor que muchos pintores franceses, ¿no? ¿Ah?
Quizás mejor pintor que Andrielo, ¿eh? Que es un teórico mundial. Sin duda. Carlos, ¿hay algo más que tú quisieras decir? Oye, yo creo que ¿Ah? yo quisiera invitarles algo más que No, si tienes algo que decir, me interesaría mucho. Si tienes algo más que quieras decir. Ya creo que he dicho más de lo que pensé. No, yo sé que tiene muchas cosas más por decir. Creo que ha sido muy interesante. Conversado desde los 7 años hasta... Muy interesante y muy útil. Hasta la fecha que ya van años. Bueno, He hablado mal de mucha gente, ¿no? No, yo creo que el interés de esta entrevista fundamentalmente era que tú dijeras un testimonio sobre personal y claro sobre la época de la pintura, ¿no es cierto? Con toda yo quisiera estar suscrito a todas las buenas revistas de arte, o que alguien me mostrara alguna vez algo en que haya cosas distintas a lo que sale en Humboldt, a lo que sale... Bueno, no te puedo hablar de muchas revistas, la verdad no las veo últimamente, pero no encuentro pintores buenos, pintores con buen oficio y serio, que no estén persiguiendo pues la cosa novedosa, la cosa, ¿no? el originalismo de todas cosas. Sí, pues, el negocio en el fondo, ¿no? Bueno, ya aparecerá alguno, ¿no? ¿Ah? Ya aparecerá. No hay duda que deben haber grandes pintores ocultos, ¿no? De los cuales no se ocupa la propaganda. Sin propaganda no hay manera de enterar. Oye, me alegro mucho.